Hola, somos Andrea y Roberto. Hoy empezamos una nueva etapa de nuestro programa Las Recetas de Andrea y Roberto. Nuestro objetivo es promover los recursos prácticos de todas las bondades, de todas las riquezas naturales que tenemos aquí, aplicándolo y utilizándolo en nuestros productos Rinnauer. Rinnauer es calidad. Rinnauer es un producto que aprovechémoslo porque es la oportunidad del momento. En ello podemos cocinar, podemos refrigerar y nos olvidamos del plástico y del tupper. Tenemos bebedores de agua que son unos filtros espectaculares. Con ellos podemos beber el agua y sentir la maravilla del agua de manantial. Hoy damos gracias al Todopoderoso que con esta tecnología podemos llegar a muchos hogares y a muchos lindos y lindas de este país hermoso que es Perú y del mundo, porque todos somos preciosos, poderosos y sobre todo peligrosos cuando le damos el buen uso a Rinnauer. Gracias por su bienvenida. Y hoy empezamos con esta receta que no vamos a usar aceite y es un pollo especial hecho para un piqueo, para una reunión de pocos, ¿no? Donde podemos cocinar en presencia de nuestros amigos sin perdernos los detalles de la conversación. A continuación vamos a poner, miren, ya está nuestra sartén, que es maravillosa, lista para recibir las presas de pollo. Vamos a poner el agua, poca agua, con 200 ml de agua, porque no se usa aceite aquí. Estamos poniendo el pollo para que se cocine. De preferencia este plato se hace con alitas de pollo, pero en realidad están pero tan de moda las alitas que en los supermercados, en los centros comerciales y en los mercados vuelan. Entonces hoy vamos a hacer un plato de un pollo con pura pierna y 2 alitas para que ustedes tengan la idea de cómo queda con alitas y cómo queda con piernas. Lo pueden hacer con cualquier parte de pollo, pero si es para piqueo, de preferencia alitas de pollo. Vamos a dejar que el pollo se cocine en esta agua y cuando esté cocido le vamos a agregar la sal, la pimienta, los ajos, el siao, la Coca-Cola, la mostaza y el siao, y vamos a dejar que solita ella se fría en su propia grasa que tiene el pollo, ¿no? Porque la piel tiene su grasita. Entonces hacemos una pausa mientras que esto se cocina. El pollo ya está casi cocinado. Como ustedes podrán ver, las presas no se han reducido. Eso es la diferencia entre cocinar en una olla común y corriente y una Rinnauer. La Rinnauer tiene la magia de hacer que las carnes no se reduzcan, no se deshidraten. Estoy aplicando la pimienta. Seguidamente voy a poner mostaza. De la marca que ustedes gustan. Si desean Dijon, mejor, pero depende de la parte económica también de los insumos, ¿verdad? Ahorita le voy a agregar ketchup. Le voy a agregar siao, salsa de soya en otros países. Miren ustedes la maravilla. Este pollo no se está encogiendo, mantiene su tamaño. Esa es la diferencia y el privilegio que tenemos de cocinar con Rinnauer.
La presa no se encoge, es sanforizada en una olla Rinauer, naturalmente. Le voy a agregar el ajo, los dientes de ajo, 3 dientes de ajo, y le voy a poner una lajita, pero así insignificante, de quión, porque el quión es muy bueno en los días fríos, nos calienta y también nos quema la grasa. Así que pensando en todo, ¿verdad? Ahora, hay personas que son con problemas de azúcar, diabéticas, qué sé yo, y no pueden no pueden consumir nada que tenga dulce, como el caso de la gaseosa o soda, que le llaman en otros países. Yo le voy a poner un poquito de soda o gaseosa oscura para que le dé ese sabor saladulce. Y el truquito de este plato es agregarle 7 clavos de olor, medio cabalístico, ¿no? 7 porque Dios creó a este mundo en 7 días y le puso todo lo mejor y sobre todo amor. Entonces yo voy a aplicar 7 clavos de olor para que lo perfume más el plato, ¿ok? Y ya de aquí a poquito este plato va a estar listo. Es muy bueno en piqueos, lo pueden consumir con vino, con sodas, con ron, con pisco sour. Lo importante es que lo disfruten, ¿no? Miren ya la salsa solita. Acá no hay aceite, no hay grasa, no hay gordura, más que con la gordura del pollo. El pollo solito está tomando color. Es una maravilla. Y esto nos facilita la vida, porque mire, estamos conversando con las amistades que han llegado. Ahora que todos vivimos solos, casi en pareja, o compartimos despensas con una amistad, amiga, amigo. Y bueno, lo fácil y maravilloso que es cocinar Rinauer. No necesitas ponerte mandil, no necesitas ataviarte, porque ni siquiera las comidas que se hacen con Rinauer dejan mal olor. Miren, el pollo ya se está volviendo consistente. Ahora, ¿cómo lo vamos a servir? Lo vamos a servir con papitas al hilo, con papitas lajeadas, puede ser también con pan árabe, lajeadito, dependiendo cómo ustedes quieren impresionar, pues, ¿no? A la persona que las visita o en la contertulia que están. Lo importante es que este pollo ya está listo. Y como verán ustedes, las presas no han bajado ni disminuido su tamaño. Miren las alitas, están tal cual yo las puse en la olla. ¿Qué tal? ¿No es una maravilla? Eso es Rinauer. Lo tapo para que se siga hirviendo. Y quería hablarles en esta hora de que pueden ingresar a esta empresa maravillosa que es Rinauer hasta el día 18, con la inscripción es de 40 soles y les viene de regalo un juego de cuchillos maravillosos que ustedes los pueden usar o los pueden regalar también a las personas que se interesan por conocer Rinauer. Miren estos cuchillitos preciosos, tienen una sierra maravillosa, les sirve para cortar pan, para hacer triples, para hacer los sandwichitos de pollo, les facilita la vida porque el filo jamás se acaba. Es un filo maravilloso que les facilita la vida para cortar los queques, para rellenarlos. Es maravilloso. Ya saben, la membresía les cuesta 40 soles hasta el 18 de octubre. Después va a subir. ¿Qué les viene en la pasta? Todo el material que nosotros le vamos a explicar cómo usarlo para beneficiarse como empresa o simplemente si quieren adquirir los productos para darles el buen uso en su hogar y facilitarles la vida. Bueno, ya está listo este sabroso pollo acaramelado con ciao. Yo le he puesto unos camotes o papa dulce cocido a su contorno para que el juguito se impregne en ellos. Hay personas que no les gusta en la noche, por decir, comer tanto, ¿no? Entonces, algunos les pueden ofrecer con camote, con papa
o si no con estas papitas al hilo. Miren ustedes qué bonito ha quedado este pan árabe cortado con este maravilloso cuchillo. ¿Se dan cuenta que era una cosa bella, delicada, ornamental? Ahora les voy a mostrar cómo servir. Miren ustedes, esta piernita pesaba 100 gramos y miren ustedes, no ha perdido su peso, no se ve pequeña, no se ha reducido, no se ha consumido. Le pongo la piernita, le pongo la alita. Ahora imagínense que lo hacen todo con alita. Le queda maravilloso, ¿verdad? Qué lástima que esta transmisión no tiene fragancia y aroma, porque si no ustedes sentirían lo que se siente. Ahora, el clavito de olor lo escondo para que los invitados no se den cuenta de dónde les sale ese sabor, esa fragancia, ¿no? Acá le pongo camote. Incluso ahora que estamos en el mes de los milagros, que viene gente a visitarnos porque vienen de provincias, fíjense que les presenten un plato así. Les saca de apuro, no pierden la conversación, están dándole a la mística y a la mástica, ¿verdad? Entonces ya tienen una idea, una sugerencia, porque esa es la idea, darles creatividad a la gastronomía. Un plato sano, saludable, económico. Ahora que están subiendo tanto las cosas, pero teniendo Rinauer tenemos la solución, ¿verdad? Entonces, si deseas, le puedes adornar con el perejil, que es tan bueno para la salud porque controla la presión arterial, o le puedes poner ajonjolí tostadito. Eso ya queda a tu creatividad. Yo le pongo el perejil para que tenga un color pues ecológico, verde es vida, es salud. Le pongo la papita cocida, ¿no? Aquí no, para que ustedes vean cómo se ve el plato solamente con pan integral y papitas al hilo, y cómo queda el plato con papitas cocidas, camote y pancitos, que le pueden agregar quesos. Esto lo pueden asentar con un buen vino. Y nosotros terminamos esta transmisión bebiendo nuestra riquísima agua filtrada de Rinauer. Este es para mi socio Roberto. Y este es para mí. Es un sistema de filtro lo que bebemos acá. Agua con un sistema de filtro. No es cualquier filtro. Aquí verán, el filtro está dentro. Esto es personal. Sinónimo de estatus. Imagínense. Charme. Este es el filtro. Es un sistema de filtro que nosotros lo enroscamos en la garrafa, que es hecha de un material igual y mejor al que usan los cascos de moto, o sea que no se quiebra, y así estamos ayudando al planeta que no se contamine con tanto plástico. Salud con ustedes, hasta la próxima.